Se va a estar llevando adelante una charla en el día de mañana. Hoy es 15, esto es mañana 16 a las 10 horas en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Manos a la Obra de Rosario 2540 de Villa Bonador Galvez, la ciudad lindera. La charla va a estar a cargo del doctor Mario Perichón, que es titular del CUDAIO, y se llama Donación de órganos y tejidos, entre todos construimos una sociedad donante. ¿Qué es el CUDAIO? Es el Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos. Estamos en contacto con Mario Perichón. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias. Gracias por atendernos. No, por favor. Varios dirigentes del justicialismo, digamos, o del panperonismo, están haciendo campaña abiertamente a favor de Massa y en contra de alguna que otra propuesta de Milei. Vos, por tu parte, desde el CUDAIO, ¿cómo estás procediendo? Digo, porque acá entra un tópico básico del discurso de Milei, que es el tema de la venta de órganos. Bueno, desde el CUDAIO no puedo más que ser absolutamente neutral, porque es una institución que promueve la donación y promueve los trasplantes para cualquier individuo, independientemente de sus creencias. Ujú. Eso por el lado del CUDAIO. Institucionalmente nuestra responsabilidad es esa. Y con respecto a lo segundo que planteás, bueno, el planteo de que hace el candidato es un problema para todos, porque eso no está permitido en la Argentina en este momento, en la ley. La ley de trasplante, y no solamente la actual, sino todas las leyes que hubo desde 1978, que fue la primera que tuvimos en la Argentina, hasta la ley Justina, que fue promulgada en el 2018. En todas esas leyes está absolutamente prohibido el comercio, el tráfico, el mercado de órganos, que por otra parte no es más que el reflejo de todas las leyes del mundo, ¿no? O sea, el mundo entero, salvo un país en el mundo que permite los trasplantes entre donantes vivos sin compatibilidad y sin ningún tipo de compatibilidad ni genética ni nada. Ujú. Todos los países del mundo están a favor de un hecho, de un acto de amor, de un acto altruista y de solidaridad, la donación de órganos. No hay en ningún lado este tipo de posibilidades. Así que creo que el problema más allá de la opinión personal que yo pueda tener, el problema es que legalmente no se puede hacer. O sea, no, no, Por no, otra se, parte, no se puede hacer entre privados, digamos. no se puede hacer, no, entre privado, entre público, entre lo que haya, no se puede hacer el tema, el tráfico, el comercio, no se puede hacer. Ujú. No se pueden comercializar los órganos en nuestro país y agregó en el mundo. Ujú. O sea, el único país que tiene permitido en forma legal la donación inter vivos, pero con regulación del Estado, es Irán. Es Ujú. el único país en el mundo que lo permite. Es Bien. más, la Unión Europea en su momento, en el 2018, emitió un documento instando a los países de los miembros de la Unión Europea a reglamentar que esto no fuera posible, porque esto es una discusión muy antigua en el mundo. En este momento aparece acá en la Argentina, pero es una discusión que se viene trasladando ya desde el año 2000 para acá, y todas las leyes fueron armadas en el concierto de las naciones de la manera que se pudiera impedir este tipo de tráfico, ¿no? Porque aparte, no te olvides que a partir del tráfico del órgano hay un tráfico también, una trata de personas involucrada, ¿no? Claro, ni que O hablar. sea que Ahora sí, es peor todavía. siempre está, no obstante, esa creencia popular o mito urbano de que se compran y venden órganos, por ejemplo. Es conocido el caso de Sandro, que estaba esperando un órgano y lo birlaron de alguna manera, un sindicalista reconocido, no voy a dar el nombre, pero que se accede a tal o cual órgano pagándolo, obviamente, a aquellos que pueden. El caso de la nata es lo mismo. ¿Cuánto en la práctica hay de esto que sucede o que, a ver, es una suerte de mito en todo caso? Lo de Sandro lo desconozco, la verdad que la primera vez que escucho esto y yo tuve alguna intervención en ese caso, Ujú. así que la verdad que no puedo dar fe de lo que estás diciendo. Lo segundo, con respecto a la nata, hubo una autorización judicial. O sea, en ese momento la Argentina no tenía, en la ley de trasplante de ese momento, no tenía la posibilidad de lo que en el mundo se llama trasplante cruzado. Esto significa, la nata le quería dar el órgano, el riñón, la mujer, no podía porque eran de grupos sanguíneos diferentes y eso genera un rechazo.
Ujú, Y por el otro lado, en la misma institución, la Fundación Favaloro, estaba una madre que le quería dar el riñón a su hijo y también tenían el mismo problema de la incompatibilidad del grupo de sangre, y entonces lo que fueron, se presentaron ante un juez y pidieron poder cruzar los donantes que eran compatibles. O sea, la nata recibe el riñón de la madre del niño y la esposa de la nata le da el riñón al niño. ujú. Eso después en la ley de la ley Justina justamente está habilitado legalmente ahora. O sea, el donante cruzado es una habilitación legal que está permitida entre vivos, y eso está permitido hoy, y es más, está permitido también, suponete que vos me querés mucho a mí y me querés dar un riñón porque yo estoy enfermo, nos presentamos los dos ante un juez federal, y el juez federal tiene en un sumario, en un juicio sumarísimo y oral, tiene que convocar a las partes, convocar al equipo que lo va a trasplantar, convocar al Estado, o sea, en el caso nacional en Incucay, en el caso de la provincia del Cudayo, para que se participen de ese juicio oral, y en 3 días aproximadamente tiene que emitir una sentencia judicial avalando o no esa posibilidad. O sea que no está regulado en la ley, donde no interviene, digamos, el Incucayo o el Cudayo, sino que interviene la justicia. De hecho, el Cudayo y yo mismo he participado en varias ocasiones de este tipo en la ciudad de Rosario, y a veces el juez puede habilitarlo o Ujú. no habilitarlo por sospecha de que pueda haber en el fondo algún tráfico o algún comercio de órganos. Bien. ¿Por qué pensás que Milei dice esto? Digamos, para generar polémica, porque, o sea, se gana más ¿Qué sé yo? No, enemistades que amistades, digamos. no sé si se gana más enemistad o enemistad, eso depende de cada ciudadano, pero en realidad es una cosa que es imposible. Yo a veces siento que se prometen cosas que no son posibles de hacer, y que, bueno, esto debería modificar todo el andamiaje jurídico de la Argentina, como yo te dije, desde el 78 para acá, para poder hacer algo así. Bien. Antes de ir a lo de la charla, estamos teniendo muchas muertes en Rosario, producto de la narcoviolencia. Sí. Esos órganos pueden ser utilizados Bueno, ahí, para trasplantes. an- En qué circunstancia debe haber muerto la persona? Quizás esto es muy claro. íntimo, ¿no? Pero está habiendo muchas muertes. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Bueno, ahí hubo otra falacia del candidato. Él habló en su momento de 300.000 muertes en la Argentina, cosa que es cierto, aproximadamente la cantidad de muertes que tiene la Argentina, y 7.000 pacientes que están en la lista de espera, que es verdad también. Lo que no, lo que faltó decir es cómo te tenés que morir para ser donante de órganos. Mm, Y eso es una unidad de terapia intensiva, estar conectado a un respirador, estar hecho el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos, y cuando vos vas a ver eso, son 1.200 muertes por año que mm, existen de esta manera en la Argentina. claro. Y cuando vos vas al sistema informático que tiene el país con respecto a la procuración y donación de órganos, vas a ver que hay 800 en promedio de donantes, o sea que hay 400 que se pierden porque a veces vos tenés el donante, tenés la factibilidad de hacerlo, y cuando vas a la cirugía encontrás un defecto en los órganos que no pueden ser trasplantados. O sea que para morirte, para ser donante, insisto, tenés que estar en una unidad de terapia intensiva y tenés que morirte de una manera muy especial, que es la que yo te dije, bajo criterios neurológicos. Bien. Y en el mundo hay 3 maneras de morirnos de esa forma: el disparo de arma de fuego en el cráneo, solamente en el cráneo; Ujú, el accidente cerebrovascular; y el accidente de auto o de moto que genere un traumatismo craneoencefálico severo. De ahí salen los donantes de órganos en el mundo. Por lo tanto, es muy, para que tengas una idea, el 1% de las muertes anuales de sí, un hospital de que emergencias. debería ser, esto es muy específico, pero debería ser o un suicidio o alguien que sea Claro, exactamente, exactamente. ejecutado a metros, ¿no? A quemarropa, básicamente, ¿no? Sí, porque vos hablabas de las balaceras que tenemos lamentablemente en Rosario, pero generalmente son múltiples los disparos, ¿no? Entonces, Claro. eso arruina la posibilidad de sacar los órganos que reciben el disparo. Bien. Bueno, mañana charla donación de órganos y tejidos. Entre todos construimos una sociedad donante. ¿De qué va a tratar esto, Mario? Hablar de esto, hablar de cómo estamos hablando ahora, hablar de cómo se produce un operativo de donación de órganos, que cuánta gente interviene, por qué hoy la ley Justina nos dice que somos todos donantes los mayores de 18 años, y se corrió en la ley, se corrió a la familia como autorizadora.
o no se necesita ya más la autorización de la familia. En el caso de una muerte violenta, sí interviene no la familia, sino un juez, el juez de la causa que está tramitando. O sea que de alguna manera nosotros consideramos desde el Cudayo que la donación de órganos es un hecho altruista, solidario, de pensar en el otro, ¿no? Entonces, si uno puede construir una sociedad donante, es una sociedad mejor porque pone en juego ese tipo de valores. Bien. Eh, por último, ¿qué pensás que va a ser del Cudayo a partir de diciembre? ¿No? Viene la gobernación Puyaro. ¿Y qué análisis hace en este caso de tu gestión, de la gestión que termina? La gestión fue altamente impactada por la pandemia, como todas las cosas que pasaron en este país. A veces ya nos olvidamos de lo que vivimos, ¿no? Ujú. El Cudayo termina con un récord, hoy estamos ya en 77 donantes, que es el segundo récord histórico desde la creación del Cudayo en cuanto a la cantidad de donantes. Hemos hecho un esfuerzo denodado para sostener la procuración durante la pandemia, sobre todo el primer año, el 2020. El Cudayo publicó dos informes, dos investigaciones científicas publicadas en revistas de primer nivel internacionales, uno sobre la vacuna Sputnik y el otro sobre la propuesta de entregar plasma como la fiebre hemorrágica para la primera ola de los COVID, y eso hoy lo terminamos de publicar en una revista en Estados Unidos. Creo que hay un equipo de trabajo increíble, increíble. Vos sabés que en España nos dicen a los que procuramos órganos que somos el lado oscuro del corazón, porque nadie conoce el esfuerzo de nuestros administrativos, de nuestros médicos coordinadores, de los coordinadores operativos, de los choferes, de los trabajadores sociales, de los psicólogos, de los laboratorios que tenemos. Son toda una parte del lado oscuro que nadie sabe, pero que se han roto el alma durante estos 4 años con muchas dificultades por lo que yo te decía de la pandemia y que pudimos sacar a flote un Cudayo que bueno, termina este año con ese récord que yo te comentaba. Bien. Gracias por el contacto, Mario. No, por favor, un abrazo para vos. Adiós.